Mi hermana humilló a mi hija, devuelve a esa parásita al orfanato, mientras mamá asentía, no es nuestra sangre, échala. Pero mi tío las interrumpió y les dio una caja. Cuando la abrieron, sus rostros palidecieron. Gracias por estar aquí conmigo hoy. Espero que estés teniendo un día maravilloso donde quiera que estés. Me encantaría que compartieras en los comentarios desde qué ciudad o país nos estás viendo y qué hora es allí. Ahora, comencemos nuestra historia juntos. Mi nombre es Alondra. Soy arquitecta, tengo 40 años, y hasta esta noche, creía que la estructura más compleja que había diseñado era un edificio de apartamentos en el centro de Puebla. Estaba equivocada. La estructura más frágil, la más podrida en sus cimientos, era mi propia familia. El aire en la casa de mi madre, Hortensia, estaba espeso. Espeso por el aroma del pavo horneado, por el perfume caro de mi hermana Romina, y por una tensión tan palpable que podrías haberla cortado con el cuchillo de la cena. Era Nochebuena, una noche que se suponía era de paz y amor, pero que en nuestra familia siempre era un campo de minas emocional. Mi esposo, Darío, me apretó la mano por debajo de la mesa, un gesto silencioso que decía, estoy aquí contigo. Mi hija, Elisa, de 8 años, jugaba en la alfombra con sus muñecas, su risa era el único sonido puro en toda la casa. Todo explotó por una copa de vino. Romina, mi hermana mayor, caminaba por la sala como una reina inspeccionando su dominio. Sostenía una copa de vino tinto con sus dedos largos y manicurados, luciendo un vestido blanco de diseñador que probablemente costaba más que mi primer auto. Elisa, en la inocencia de su juego, se levantó de repente para mostrarme su muñeca y chocó con la pierna de Romina. El líquido rojo oscuro se derramó en una mancha horrible sobre la seda blanca. El silencio fue instantáneo y total. La risa de Elisa se ahogó en su garganta. Romina soltó un grito agudo, un sonido que era más de furia que de sorpresa. Miró la mancha, luego miró a mi hija, y en sus ojos no había fastidio, no había molestia. Había un odio puro y concentrado que me heló la sangre. Mira lo que hiciste, niña estúpida, siseó. Me levanté de un salto. Romina, fue un accidente. Es solo una niña. Pero ella no me escuchaba. Su rostro estaba contorsionado por una mueca de desprecio. Señaló a Elisa, que se había encogido y tenía los ojos llenos de lágrimas. Y entonces, pronunció las palabras que derrumbaron 20 años de mi paciencia, 20 años de tragarme el veneno por el bien de una paz familiar que nunca existió. Devuelve a esa parásita al orfanato, gritó, su voz resonando en la sala silenciosa. Ahí es donde pertenece la gente como ella. El aire salió de mis pulmones. Corrí hacia Elisa y la abracé contra mí, protegiéndola como si las palabras de Romina fueran piedras. Mi pequeña temblaba. Busqué con la mirada a mi madre, esperando, rezando por una pizca de decencia, por una defensa a su nieta. Pero Hortensia, mi madre, simplemente asintió, con los labios apretados en una línea delgada y dura. Romina tiene razón, dijo, su voz fría como el hielo. No es nuestra sangre. Échala. El mundo se detuvo. Darío se había puesto de pie, pálido de rabia, a punto de explotar. Pero antes de que alguien más pudiera decir algo, una voz grave y tranquila cortó la tensión. Suficiente. Era mi tío Fermín, el hermano menor de mi madre. Había estado sentado en un sillón en la esquina, observando todo en silencio. Se levantó lentamente, un hombre de 60 años con la calma que solo da una vida de trabajo duro. Se acercó a la mesa de centro, y sobre ella colocó una vieja caja de madera, de cedro, con bisagras de latón. El sonido de la madera contra el cristal de la mesa fue como el golpe de un mazo. Hortensia, Romina, dijo, su voz sin rastro de emoción. Aquí está su verdadero regalo de Navidad. 10 años antes. El recuerdo es tan vívido que a veces siento que todavía estoy allí, en ese consultorio médico estéril que olía a antiséptico y a sueños rotos. Las paredes eran de un blanco clínico, y la única nota de color era un cuadro de un campo de flores que parecía burlarse de la aridez de mi vientre. Darío y yo estábamos sentados, tomados de la mano. Mi mano estaba fría y sudorosa, la suya era un ancla cálida en mi tormenta personal. El doctor, un hombre amable con ojos cansados, suspiró mientras miraba mis análisis por tercera vez, como si esperara que los números cambiaran. Alondra, dijo suavemente, tus niveles hormonales, la reserva ovárica, lo siento.
El diagnóstico es insuficiencia ovárica prematura. Las probabilidades de que concibas de forma natural son, prácticamente nulas. La palabra, nulas, se quedó flotando en el aire. Nulas. Cero. Un vacío. Sentí como si el suelo se abriera bajo mi silla. No era solo una noticia médica, en el contexto de mi familia, era una sentencia. Desde que éramos niñas, mi madre, Hortensia, nos había inculcado la idea de que el mayor logro de una mujer era casarse bien y dar herederos a la familia. Romina había cumplido su parte del trato a la perfección. Se casó con Javier, un empresario con dinero, y le dio un hijo, mi sobrino Mateo. Ella era la hija dorada, la que había hecho todo bien. Yo, en cambio, había elegido una carrera. Me convertí en arquitecta, fundé mi propio estudio. Dibujar casitas, lo llamaba mi madre con un dejo de desdén. Y ahora, este diagnóstico era la confirmación final de mi fracaso a sus ojos. Era la hija defectuosa. Esa noche, cuando le di la noticia a mi familia, la reacción fue exactamente la que esperaba, y aún así, dolió como 1000 cuchillos. Romina me abrazó, pero su abrazo era hueco. «Ay, hermanita, qué terrible», susurró en mi oído. Con lo fácil que fue para mí. Ni siquiera lo intentaba y, ¡pum!, ahí estaba Mateo. Su falsa compasión era más hiriente que el insulto más directo. Mi madre simplemente suspiró, un largo y dramático suspiro de mártir. «Bueno, ¿qué se le va a hacer?», dijo, mirando al techo como si le hablara a Dios. «Algunas mujeres simplemente no pueden». Me desmoroné. Durante meses, caí en una depresión silenciosa. Darío fue mi roca. Me abrazaba cuando lloraba sin motivo, me preparaba el té, me leía en voz alta para distraerme. «No me casé con un útero, Alondra», me dijo una noche, mientras yo miraba fijamente la pared. «Me casé contigo. Con tu risa, con tu inteligencia, con la forma en que tus ojos brillan cuando hablas de un nuevo diseño. Si no podemos tener hijos, encontraremos otra forma de ser una familia. Pero siempre seremos tú y yo». Fue su amor incondicional lo que me mantuvo a flote. Pero la herida seguía ahí, envenenada por la decepción de mi madre. Unas semanas después, visité a mi padre. Él era un hombre bueno, un alma gentil atrapada en un matrimonio con una mujer dominante. Lo encontré en su pequeño taller en el patio trasero, lijando un trozo de madera. El olor a aserrín siempre me recordaría a él, a la seguridad y la calma. Le conté todo, las palabras del doctor, la reacción de mamá y Romina. Él dejó de lijar y me miró, sus ojos llenos de una tristeza que reflejaba la mía. Se sentó a mi lado en el banco de trabajo, rodeado de herramientas y proyectos a medio terminar. No dijo nada durante un largo rato. Luego, tomó mis manos entre las suyas, que eran callosas y fuertes. «Hija», dijo, su voz un poco ronca. «Tu madre, ella ve el mundo de una manera. Cree que los lazos se hacen de carne y hueso. Pero yo he vivido lo suficiente para saber que eso no es verdad. He visto a familias de sangre destruirse por la codicia, y a extraños convertirse en hermanos por la lealtad». Hizo una pausa, mirando un punto lejano. «El amor, Alondra. El amor es lo que construye una familia, no la sangre. No dejes que nadie te diga lo contrario. Tu valor no está en lo que tu cuerpo puede o no puede hacer. Está aquí». Y me tocó suavemente el pecho, justo sobre el corazón. «Y aquí». Y luego la frente. «Vive tu vida, sé feliz. Esa es la única obligación que tienes conmigo». Lloré, pero esta vez eran lágrimas de alivio. Las palabras de mi padre se convirtieron en mi brújula, en el fundamento sobre el que reconstruiría mi vida. Esa tarde, en ese taller polvoriento, hice una promesa silenciosa. Construiría mi propia familia, una basada en los cimientos que mi padre me había dado, los cimientos del amor. Y sería una fortaleza inexpugnable. El camino hacia Elisa fue un laberinto de papeleo, entrevistas y una espera que ponía a prueba el alma. Cada formulario que llenábamos, cada pregunta personal que respondíamos a los trabajadores sociales, se sentía como si estuviéramos desnudando nuestras vidas, esperando ser juzgados y aprobados. Darío y yo nos apoyamos mutuamente. Estudiamos juntos para las entrevistas, preparamos nuestra casa, y por las noches, hablábamos durante horas sobre el tipo de padres que queríamos ser.
Después de casi 2 años, recibimos la llamada. Había una niña. Se llamaba Elisa, tenía 3 años y su expediente decía que era tímida pero muy observadora. Nos mostraron una foto. Tenía el cabello oscuro y alborotado y unos ojos tan grandes y profundos que parecían contener toda la tristeza y la esperanza del mundo. En ese instante, supe que era mi hija. El día que la conocimos en el orfanato, mi corazón latía con tanta fuerza que temía que se saliera de mi pecho. Estaba sentada en una pequeña silla en un rincón de la sala de juegos, abrazando un oso de peluche al que le faltaba un ojo. No nos miró cuando entramos. La trabajadora social nos presentó. Me arrodillé a su altura. Hola, Elisa, le dije, mi voz temblando un poco. Yo soy Alondra, y él es Darío. Nos gustaría mucho ser tus amigos. Ella levantó la vista lentamente. Sus grandes ojos me estudiaron con una seriedad impropia de su edad. No dijo nada. Pasamos la siguiente hora sentados en el suelo con ella, simplemente estando allí, sin presionarla. Darío empezó a hacer figuras con unos bloques de construcción, y poco a poco, los ojos de Elisa empezaron a seguir sus manos. Después de un rato, extendió su manita y colocó un bloque sobre la torre que Darío estaba construyendo. Fue un gesto pequeño, casi imperceptible, pero para nosotros fue un terremoto de esperanza. Los meses siguientes estuvieron llenos de visitas, de construir lentamente un puente de confianza hacia esa pequeña alma herida. Finalmente, llegó el día en que pudimos llevarla a casa. La noche anterior, no dormí. Me quedé en la habitación que había diseñado para ella, mi corazón de arquitecta y de futura madre trabajando al unísono. No quería que fuera una simple habitación de niña, quería que fuera su santuario, su fortaleza. Pinté las paredes de un suave color lavanda. Diseñé un pequeño rincón de lectura que parecía una casa en un árbol, con cojines mullidos y una estantería baja llena de libros. En el techo, pegué docenas de estrellas que brillaban en la oscuridad. Construí, con la ayuda de Darío, una cama que tenía un dosel de tela que caía como una cascada, su propio espacio privado dentro del mundo. Cada detalle, desde la textura de la alfombra hasta la altura del interruptor de la luz, fue pensado para ella, para su comodidad, para su seguridad. Era mi forma de decirle, sin palabras, aquí perteneces. Este es tu lugar. Estás a salvo. Cuando Elisa entró por primera vez en la habitación, se quedó parada en la puerta, con los ojos muy abiertos. Tocó la pared, luego la tela del dosel. Se sentó en la alfombra y acarició su suavidad. No dijo nada, pero vi cómo sus hombros, normalmente tensos, se relajaban un poco. Unas semanas después, una noche, se despertó de una pesadilla. Corrí a su habitación y la encontré sentada en la cama, llorando en silencio. La abracé y la acuné. SHHH, mi amor, ya pasó. Mamá está aquí. Y entonces, por primera vez, me rodeó el cuello con sus bracitos y susurró contra mi hombro, mamá. En ese momento, en la penumbra de su habitación, bajo las estrellas de plástico que brillaban en el techo, mi familia se sintió completa. Mi hogar, la estructura más importante que jamás construiría, finalmente tenía su corazón. Presentar a Elisa a mi familia fue como presentar una flor delicada a una tormenta inminente. Mi tío Fermín fue un sol radiante. Llegó a nuestra casa con un pony de juguete de madera casi tan grande como la propia Elisa y la trató como a la princesa que era. Pero la reacción de mi madre y mi hermana fue una helada que amenazaba con marchitarlo todo. A lo largo de los siguientes 5 años, construí un museo en mi mente. Un museo privado y doloroso cuyas exhibiciones eran los actos de desprecio, las humillaciones sutiles y no tan sutiles que mi madre y mi hermana infligieron a mi hija. No lo hice por masoquismo, sino como un recordatorio. Un recordatorio de por qué, a pesar de todo, seguía intentando mantener una apariencia de paz. Cada vez que sentía la rabia subir por mi garganta, me decía a mí misma, es por Elisa. No quiero que crezca rodeada de odio. La protegeré de esto, incluso si significa tragarme mi propio dolor. Pero cada acto de desprecio añadía una nueva pieza a mi colección. Exhibición número 1, el cumpleaños de los 2 regalos. Era el 5º cumpleaños de Elisa. Organizamos una pequeña fiesta en nuestro jardín. Invité a toda la familia. Mi madre y Romina llegaron tarde. Mateo, el hijo de Romina, que tenía la misma edad, corrió hacia la mesa de regalos y señaló un paquete enorme.
Era de ellas. «Ese es para mí», gritó. Romina le sonrió. «No, mi amor, ese es para tu prima». Elisa abrió el regalo con entusiasmo. Dentro, había un conjunto de ropa de un supermercado, de colores chillones y tela áspera. Era 2 tallas más grande. Elisa, con su dulzura infinita, sonrió y dijo, «Gracias, abuela». «Gracias, tía Romina». Luego, Hortensia le entregó a Mateo otro paquete, uno más pequeño. «Este es un pequeño extra para mi campeón», dijo. Mateo lo abrió. Era la consola de videojuegos portátil que había estado pidiendo durante meses. La misma que yo me había negado a comprarle a Elisa por considerarla demasiado pequeña. Más tarde, mientras cortábamos el pastel, escuché a Romina decirle a una de sus amigas en voz lo suficientemente alta para que yo la oyera, «Pobrecita, ¿qué le vas a regalar a una niña así? Supongo que los niños de orfanato no son muy exigentes». En ese momento, sentí un calor que me subía por el cuello. Me acerqué, tomé el trozo de pastel más grande y se lo di a Elisa. «Para la princesa de la casa», dije, mirando directamente a mi hermana. En mi mente, catalogué el recuerdo, un conjunto de ropa barata y unas palabras venenosas. Exhibición número 2, las vacaciones exclusivas. Un verano, mi madre anunció con gran fanfarria que iba a invitar a sus nietos a pasar una semana en un resort de lujo en Cancún. La forma en que dijo, sus nietos, ya era una bandera roja. Elisa aplaudió emocionada, hablando de construir castillos de arena. Unos días después, Romina me llamó. «Oye, Alondra», dijo con un tono falsamente casual. Sobre el viaje, hubo un pequeño problema. Resulta que el hotel tiene una política muy estricta, es solo para familias, ya sabes, familias directas. Por los registros y esas cosas. Es muy complicado. La excusa era tan delgada como el papel. «¿Qué quieres decir con familias directas, Romina?» «Bueno, ya sabes, padres, hijos biológicos. Es una cosa del seguro del hotel. No podemos hacer nada». Era una mentira descarada y ambas lo sabíamos. Colgué el teléfono, mi mano temblaba de rabia. Tuve que sentarme con mi hija de 6 años y explicarle que no podíamos ir a Cancún por una regla tonta del hotel. Vi la decepción en sus ojos, y sentí como si me estuvieran arrancando un pedazo del corazón. «No te preocupes, mami», me dijo, siempre tan resiliente. «¿Podemos hacer nuestro propio castillo de arena en el parque?» Esa noche, mientras la arropaba, vi las fotos que Romina ya estaba publicando en redes sociales, Mateo en la piscina, mi madre sonriendo. El pie de foto decía, «Tiempo de calidad con la verdadera familia». Guardé esa imagen en mi museo mental, justo al lado de la ropa barata. Exhibición número 3, el retrato de la dinastía. La pieza central de mi museo era la más dolorosa. Para su 65 cumpleaños, mi madre contrató a un fotógrafo para un retrato familiar oficial. Nos convocó a todos a su casa, vestidos con nuestros mejores atuendos. Elisa estaba preciosa con un vestido azul que hacía juego con sus ojos. El fotógrafo nos acomodó. A mí, a Darío y a Elisa nos colocó en un extremo. Después de varias tomas, mi madre dijo, «Muy bien, ahora una solo con la línea principal». El fotógrafo, confundido, la miró. «Quiero decir, mis hijos y mis nietos de sangre», aclaró Hortensia, sin una pizca de vergüenza. «Alondra, cariño, ¿pueden tú y la niña hacerse a un lado un momento?» Él y la niña fue como una bofetada. Darío se puso rígido y estuvo a punto de decir algo, pero yo le puse una mano en el brazo. No iba a montar una escena delante de mi hija. Tomé la manita de Elisa. «Vamos a buscar un vaso de agua, mi amor», le dije con una sonrisa que me costó todas mis fuerzas. Mientras salíamos de la habitación, escuché a mi madre dirigir al fotógrafo, «Acérquense más. Quiero que se vea bien la herencia». 2 meses después, el retrato colgaba en la pared principal de su sala de estar. Un óleo enorme y ostentoso. Mi padre, mi madre, Romina, Javier, Mateo, y un espacio vacío donde deberíamos haber estado nosotros. Cada vez que visitaba la casa, el cuadro me gritaba nuestro exilio. Era la declaración pública y permanente de que, para ellos, éramos una nota al pie de página, un apéndice que podía ser eliminado a voluntad. Y yo lo soporté.
Soporté cada una de estas exhibiciones de crueldad. Pero un museo, por definición, es un lugar que preserva el pasado. Y el pasado, como pronto descubrirían, tiene una forma de volver para reclamar lo que es suyo. Mi padre falleció hace un año. Su muerte dejó un cráter en mi vida y eliminó al único amortiguador que existía entre la crueldad de mi madre y yo. Era un hombre cuya bondad era tan vasta como silenciosa, y sin su presencia, el equilibrio de poder en la familia se inclinó peligrosamente. La lectura de su testamento se programó para un sábado por la mañana en la oficina de un notario con cara de aburrimiento. Mi padre no era un hombre rico, pero había trabajado duro toda su vida y había logrado adquirir una pequeña propiedad, un terreno a las afueras de la ciudad que, con el crecimiento urbano, había aumentado considerablemente su valor. Era su único activo significativo. Nos sentamos en una sala de junta sofocante, mi madre, Romina, Javier, y yo. Darío había insistido en acompañarme, y su presencia a mi lado era un bálsamo. El notario, con una voz monótona, leyó el documento. Era simple y directo, como lo había sido mi padre. Dejaba la casa familiar a mi madre y el terreno, su orgullo, dividido en dos partes iguales para sus dos hijas, Romina y yo. Sentí una punzada de gratitud y amor hacia mi padre. Incluso después de muerto, había intentado ser justo. Había validado mi lugar como su hija, en igualdad de condiciones con mi hermana. Pero la justicia era un concepto ajeno a mi madre y a Romina. Tan pronto como el notario terminó de hablar, Romina carraspeó. Puso una expresión de solemne preocupación, una máscara que usaba cuando estaba a punto de ser particularmente despiadada. Bueno, comenzó, mirando sus uñas perfectamente cuidadas. Obviamente, esto es muy generoso por parte de papá. Pero creo que todos debemos ser prácticos. Mi madre asintió vigorosamente. Tu hermana tiene razón, Alondra. Hay que pensar en el futuro. Sentí un nudo de hielo formándose en mi estómago. ¿A qué te refieres con prácticos?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Romina me dirigió una sonrisa condescendiente. Seamos honestas, hermanita. Yo tengo un hijo. Mateo es el futuro de esta familia, el nieto de papá. Necesita un patrimonio, seguridad. Tú, por otro lado, hizo una pausa dramática, dejando que el insulto flotara en el aire. Tienes otras circunstancias. Mis circunstancias son que tengo una hija, respondí, mi voz más firme de lo que me sentía. Elisa es mi heredera. Mi madre soltó una risita seca, un sonido horrible y sin alegría. Por favor, Alondra, no seas ridícula. Hablamos de la sangre, del linaje. El patrimonio familiar debe permanecer dentro de la familia. Entenderás que no podemos dejar que un pedazo de la tierra de tu padre termine en manos de una extraña. La palabra extraña me golpeó con la fuerza de un puñetazo. Mi padre, el hombre que me había dicho que el amor construía una familia, acababa de ser traicionado por su propia esposa. Estaban usando su memoria, su legado, para infligir la herida más profunda hasta ahora. Así que lo que te pedimos, Alondra, es que seas razonable, continuó Romina, ahora en tono de negociadora. Cede tu parte del terreno. Es lo correcto. Es lo que papá habría querido si lo hubiera pensado mejor. Él querría asegurar el futuro de su verdadero nieto. ¿Mi verdadero nieto? La frase resonó en la habitación, un eco profano del último deseo de mi padre. Estaban reescribiendo su voluntad, su amor, su justicia, ante mis propios ojos. Miré a mi madre, su rostro duro e inflexible. Miré a mi hermana, su expresión llena de una codicia triunfante. En ese instante, algo dentro de mí, algo que había estado agrietado y dañado durante años, se hizo añicos. No fue una explosión ruidosa, sino un quiebre silencioso y definitivo. La arquitecta en mí reconoció la falla estructural. El pilar de la paciencia, el que había soportado tanto peso durante tanto tiempo, acababa de ceder. Me di cuenta de que mi silencio no había protegido a Elisa. Solo había envalentonado a mis agresoras. Mi sumisión no había comprado la paz, solo había financiado su guerra contra mí. Me levanté lentamente de mi silla. El notario nos miraba por encima de sus gafas, incómodo. Tengo que irme, dije, mi voz extrañamente calmada. No esperé una respuesta. Salí de esa oficina y caminé hacia mi auto,
mis pasos firmes y decididos. El museo en mi mente, el que guardaba todas las injusticias, acababa de cerrar sus puertas al público. Ahora era un archivo privado, un expediente de pruebas. Ya no era una víctima que soportaba el dolor. Era una arquitecta. Y acababa de recibir el encargo de mi vida, diseñar la demolición controlada de un edificio construido sobre cimientos de mentiras. No conduje a casa para llorar en los brazos de Darío. No llamé a mi mejor amiga para desahogarme. En mi mente, ya no había espacio para el dolor, solo había espacio para los ángulos, las líneas y los cálculos. Conduje durante 2 horas, saliendo de la ciudad de Puebla y adentrándome en los campos verdes y ondulantes de Michoacán. Mi destino era el rancho de mi tío Fermín. Llegué cuando el sol comenzaba a descender, tiñendo el cielo de naranja y púrpura sobre los campos de aguacates. Encontré a mi tío en el porche de su casa, una construcción rústica pero sólida, bebiendo un café y observando sus tierras. Él me vio llegar y no mostró sorpresa, solo una profunda sabiduría en sus ojos, como si hubiera estado esperando esta visita durante mucho tiempo. «Se te ofrece un café, mija», fue todo lo que dijo. Nos sentamos en silencio durante varios minutos, yo con mi taza humeante entre las manos, sintiendo como el calor anclaba mis pensamientos. Finalmente, lo miré. «Se acabó, tío», dije, mi voz sin un ápice de autocompasión. Era una declaración de hechos. «Ya no voy a aguantar más». Él asintió lentamente. A veces, las estructuras más viejas tienen que ser demolidas para poder construir algo nuevo y más fuerte. Siempre hablaba con metáforas de la tierra o la construcción, era nuestro lenguaje secreto. «Quieren quitarme la herencia de mi padre», continué. Usaron a Elisa como excusa. Dijeron que la tierra no podía terminar en manos de una extraña. Pisotearon la memoria de papá para justificar su codicia. «Tu padre era un buen hombre», dijo Fermín, su voz cargada de afecto. «Demasiado bueno para tu madre». «Tío, necesito tu ayuda», dije, inclinándome hacia adelante. «Pero no quiero que pelees mis batallas por mí. Quiero que me des las herramientas. Durante años, he sospechado cosas, he visto piezas que no encajan. Soy arquitecta. Sé reconocer una fachada falsa cuando la veo. Y la vida de mi hermana es demasiado perfecta. Algo no está bien». Expuse mi teoría, las piezas que había estado ensamblando en mi mente durante años. La casa en la que viven en Lomas. Javier estuvo a punto de quebrar hace 15 años, lo recuerdo vagamente. Luego, de repente, compraron esa mansión. No tiene sentido. Y mamá, a veces, cuando habla del pasado, hay huecos, contradicciones. La abuela me contó una vez, antes de morir, que mamá tuvo una época difícil antes de casarse con papá. Nunca entendí a qué se refería. Mi tío me escuchó con atención, sin interrumpirme. Cuando terminé, se quedó mirando el horizonte, donde las últimas luces del día se desvanecían. «Tu instinto es bueno, Alondra. Tienes los ojos de tu padre, pero la columna vertebral que a él a veces le faltaba», dijo con una media sonrisa. «Has estado viviendo en una casa llena de grietas, fingiendo que no las veías por miedo a que todo se derrumbara. Pero tienes razón. Es hora de inspeccionar los cimientos». Se levantó y me hizo una seña para que lo siguiera al interior de la casa, a su estudio. La habitación olía a cuero viejo, tabaco y tierra. De una caja fuerte de acero escondida detrás de un cuadro, sacó una carpeta de cuero y la puso sobre su escritorio de roble macizo. «He guardado esto durante más de 20 años», dijo, su voz ahora grave. «Se lo prometí a tu abuela en su lecho de muerte. Le prometí que solo lo usaría si tu madre o tu hermana cruzaban una línea de la que no hubiera retorno. Creo que hoy han dinamitado esa línea». Abrió la carpeta. Dentro no había un arsenal completo, sino más bien un conjunto de planos, de pistas. Viejas cartas, un par de fotografías descoloridas, un antiguo contrato de préstamo. «Yo no te daré las respuestas, Alondra», dijo, empujando la carpeta hacia mí. «Pero aquí están los puntos de partida. La investigación, el trabajo de campo, eso te toca a ti. Eres la arquitecta. Usa tu cabeza, tu atención al detalle. Sigue el rastro del dinero, sigue el rastro de las mentiras. Yo te apoyaré con mis recursos, mis contactos, lo que necesites. Pero la victoria, cuando llegue, tiene que ser tuya.
Tienes que ser tú quien derribe el edificio. Esa noche, me quedé en el rancho, y por primera vez en una década, no soñé con cunas vacías ni con los rostros decepcionados de mi familia. Soñé con planos y diagramas de flujo. Me desperté antes del amanecer con una claridad que nunca antes había sentido. El dolor se había ido, reemplazado por un propósito helado y afilado. La arquitecta había aceptado el proyecto. Y el primer paso era un análisis estructural completo de la dinastía falsa que mi madre y mi hermana habían construido. La demolición había comenzado. Los siguientes meses fueron un descenso calculado a los secretos de mi familia. Me convertí en una arquitecta forense, excavando en el pasado, buscando las fallas estructurales que sostenían la fachada de perfección de Romina y la autoridad moral de mi madre. Mi estudio de arquitectura se convirtió en mi cuartel general. Por las mañanas, diseñaba casas y edificios para mis clientes. Por las noches, diseñaba la caída de mi propia familia. El primer hilo del que tiré fue el más obvio, la casa de Romina y Javier. El contrato de préstamo que mi tío me había dado era de hace 15 años. Mostraba que Javier había recibido un préstamo de emergencia de un inversor privado para salvar su negocio, y que la garantía era su futura casa. Lo extraño era el nombre del inversor, una sociedad anónima que no pude rastrear. Contrata a un investigador privado, me aconsejó mi tío por teléfono. Uno bueno. Discreto. Yo lo pago. El investigador, un ex policía llamado Morales, era eficiente y callado. En una semana, me trajo la respuesta. La sociedad anónima era una empresa fantasma cuyo único propietario era mi tío Fermín. Llamé a mi tío, confundida. Tú eres el inversor. ¿Por qué? Hubo un silencio en la línea. Javier vino a mí, desesperado, explicó Fermín. Tu padre no tenía el dinero para ayudarlo. Si yo se lo prestaba directamente, tu madre y Romina lo habrían visto como una debilidad, y se lo habrían comido vivo. Así que lo hice a través de la sociedad. Fue una forma de ayudar sin darles más poder. Unos años después, cuando Javier seguía sin poder pagar, en lugar de ejecutar la garantía, le ofrecí un trato. Le compré la deuda por completo a cambio de que me transfiriera el título de propiedad de la casa. Él aceptó. Vive allí como si fuera suya, pero en papel, esa casa ha sido mía durante más de una década. La revelación me dejó sin aliento. Mi hermana, la reina de su castillo, en realidad vivía en una propiedad prestada. Era la primera pieza del rompecabezas. Una pieza muy grande. El segundo hilo era más delicado, la vida personal de Javier. Romina siempre se jactaba de su matrimonio perfecto, de la devoción de su esposo. Pero la perfección a menudo es una capa de pintura sobre madera podrida. Le pedí a Morales que investigara a Javier. Solo sus movimientos fuera de la oficina, le dije, sintiéndome un poco sucia, pero la frase de Romina, devuelve a esa parásita, resonaba en mis oídos y ahogaba cualquier sentimiento de culpa. 2 semanas después, Morales me entregó un sobre Manila. Dentro, había fotografías. Fotografías nítidas de Javier saliendo de un restaurante caro, tomado de la mano de una mujer mucho más joven. Fotografías de ellos dos entrando en un hotel boutique en la Avenida Juárez. La fecha de las fotos era de apenas 10 días antes. El matrimonio perfecto era una farsa. Guardé las fotos. La segunda pieza encajó en su lugar. El último hilo era el más profundo y oscuro. Las cartas de mi abuela. Eran crípticas, hablaban de una gran tristeza de mi madre en su juventud, de un error que tu abuelo perdonó. No había nombres ni detalles. Era un callejón sin salida. Pasé noches en vela, leyendo y releyendo esas cartas, tratando de descifrar el código. Una frase me llamó la atención: Hortensia finalmente encontró algo de paz después de su tiempo en la hacienda de los Beltrán. ¿La hacienda de los Beltrán? Recordaba vagamente ese nombre. Era una familia adinerada que había sido amiga de mis abuelos, pero que se mudó del estado hacía décadas. Le di el nombre a Morales. Fue su tarea más difícil. Le tomó casi un mes. Finalmente, me llamó. Encontré a una de las antiguas sirvientas de la hacienda. Es una mujer muy mayor, vive en un pueblo de la sierra. No habla mucho por teléfono. El siguiente fin de semana, conduje 4 horas hacia las montañas. La mujer, llamada Casilda,
vivía en una casita de adobe. Tenía casi 90 años, pero sus ojos eran lúcidos y recordaba todo. Le hablé de mi abuela, le mostré una foto. Ella sonrió. Y entonces, con la simple honestidad de la gente del campo, me contó la historia. Mi madre, Hortensia, a los 19 años, se había enamorado perdidamente del hijo de los Beltrán, un joven apuesto y salvaje. Quedó embarazada. Pero él se negó a casarse con ella, su familia nunca aceptaría a una chica de una clase social inferior. Para evitar el escándalo, mis abuelos la enviaron a la hacienda, donde dio a luz en secreto a una niña. Una niña que, unos meses después, presentaron al mundo como la hija de mi padre, quien se había casado con mi madre sabiendo la verdad, aceptando criar a la niña como suya por amor a ella. Esa niña era Romina. El viaje de vuelta a Puebla fue borroso. La verdad era tan monumental, tan sísmica, que amenazaba con redefinir todo lo que sabía sobre mi familia. Mi hermana, la defensora de la sangre pura, la que me había atormentado durante años por adoptar a una niña extraña, no compartía una gota de sangre con el hombre que llamaba papá. Mi madre, la matriarca de la moralidad y el linaje, había construido su reinado sobre una mentira fundamental. Esa noche, me senté con mi tío Fermín en su estudio. Puse todas las piezas sobre su escritorio de roble, la escritura de la casa, las fotos de la infidelidad, la copia del acta de nacimiento original de Romina que Morales había conseguido, donde el nombre del padre estaba en blanco. Mi tío miró todo en silencio. Luego me miró a mí. ¿Qué vas a hacer ahora, Alondra? Voy a construir algo, respondí. Voy a tomar estas piezas rotas de la verdad y voy a construir un caso. Voy a diseñar la presentación perfecta. Tomé la vieja caja de cedro de mi abuela que él guardaba. Con cuidado, coloqué dentro las fotos de Javier en un sobre. Luego, los documentos legales de la casa, incluyendo un aviso de desalojo redactado por un abogado. Y finalmente, en el fondo, la copia del acta de nacimiento y una transcripción notariada del testimonio de Casilda. Cerré la tapa. El regalo de Navidad estaba listo. No era un acto de venganza. Era un acto de arquitectura. Era la demolición necesaria antes de poder, finalmente, construir mi propia paz sobre un terreno limpio y verdadero. Volvemos a la Nochebuena. La sala está congelada en el eco de las palabras de mi madre, échala. Mi hija solloza en mis brazos, su pequeño cuerpo temblando. Mi esposo está a mi lado, un volcán a punto de entrar en erupción. Pero yo, por primera vez, estoy en calma. Una calma extraña, gélida, como el ojo de un huracán. Mi tío Fermín ha colocado la caja de cedro sobre la mesa. El simple objeto atrae todas las miradas, absorbiendo toda la luz y el sonido de la habitación. Es un ancla de realidad en un mar de hipocresía. ¿Qué es esa porquería?, espeta Romina, recuperando parte de su arrogancia, aunque sus ojos delatan su nerviosismo. ¿Antigüedades? ¿Ese es tu gran movimiento, tío? ¿Aburrirnos hasta la muerte? Mi madre mira la caja con desconfianza. Fermín, no es momento para tus excentricidades. Estamos lidiando con un problema real aquí. Un problema real. Así llamaban a mi hija. Ignorando sus comentarios, me separo suavemente de Elisa y la guío hacia Darío. Llévala a la cocina, mi amor. Ponle un poco de chocolate caliente, le susurro. Él asiente, entendiendo que necesita sacar a nuestra hija de la línea de fuego. Me da una mirada que lo dice todo, acaba con ellos. Una vez que están fuera de la habitación, me vuelvo hacia mi familia. Mi miedo se ha evaporado. La necesidad de su aprobación, esa sed que me ha atormentado toda mi vida, se ha secado por completo. Estoy libre. Me acerco a la mesa. Mis manos no tiemblan mientras acaricio la tapa de madera pulida. No es de mi tío, digo, mi voz clara y firme, cortando el aire tenso. Es mío. Levanto la tapa. El interior está forrado con un terciopelo rojo descolorido. Dentro, no hay joyas ni reliquias. Solo hay sobres y papeles. Romina suelta una carcajada forzada. ¿Papeles? ¿Nos vas a leer un poema? ¿O es la escritura de tu pequeño estudio de arquitectura? Patético. La miro directamente a los ojos. Ya no veo a mi hermana mayor, la figura inalcanzable de mi infancia.
Veo a una mujer asustada, construida sobre cimientos de arena. Tienes razón, Romina, digo tranquilamente. Son papeles. Escrituras, de hecho. Y fotografías. Y actas de nacimiento. Es un estudio estructural completo de la familia perfecta que tanto te enorgullece. Tomo el primer sobre, uno grueso y pesado. El nombre de Romina está escrito en él. Siempre has hablado de tener la vida perfecta, continuó, mi voz sin inflexiones. Un esposo devoto. Un matrimonio modelo. Una casa de ensueño. Empecemos por ahí, ¿quieres? Le tiendo el sobre. Ella lo mira como si fuera una serpiente. Su esposo, Javier, que ha estado tratando de hacerse invisible junto a la chimenea, de repente parece muy interesado en la punta de sus zapatos. Ábrelo, hermana, la insto, y en mi voz hay un filo de acero que ni yo misma sabía que poseía. Feliz Navidad. La demolición, diseñada con tanto cuidado durante meses, estaba a punto de comenzar. Y yo era la encargada de presionar el detonador. Con dedos temblorosos, Romina tomó el sobre. Lo abrió con un movimiento torpe, rasgando el papel. Un fajo de fotografías a color se deslizó sobre la mesa de caoba, esparciéndose como una mano de cartas maldita. Las imágenes eran innegables. Javier, su perfecto y devoto esposo, riendo con una mujer que no era mi hermana. Javier, con su brazo alrededor de la cintura de esa mujer, entrando en el vestíbulo de un hotel. Javier, besando a esa mujer en su auto, la luz de un farol iluminando su traición. Romina se quedó sin aliento. El color desapareció de su rostro, dejándolo con la palidez cerosa de una estatua. Recogió una de las fotos, la del beso, y la miró fijamente, como si al concentrarse pudiera cambiar la realidad. Javier comenzó a balbucear. Romina, mi amor, no es lo que parece. Es una clienta. Estábamos celebrando un trato. Es un malentendido, tartamudeó, dando un paso hacia ella. ¿Un malentendido? Mi voz cortó su excusa patética. Tengo el registro completo de sus encuentros durante los últimos 6 meses, Javier. Hoteles, restaurantes, incluso un fin de semana en San Miguel de Allende mientras Romina creía que estabas en una conferencia en Monterrey. ¿Quieres que siga? Javier se calló, su rostro una mezcla de pánico y furia. Romina dejó caer la foto y se volvió hacia él, sus ojos llenos de una furia que nunca le había visto. Mentiroso, gritó, su voz rompiéndose. Me has estado engañando todo este tiempo, maldito infeliz. Mi madre, Hortensia, que hasta ahora había estado observando en estado de shock, intervino. Cálmate, Romina. No hagas una escena. Estas cosas se arreglan en privado, dijo, su instinto siempre enfocado en mantener las apariencias, incluso cuando el edificio se estaba derrumbando. No hay nada que arreglar en privado, mamá, dije, mi calma contrastando violentamente con el caos que se desarrollaba. Porque esto nos lleva al segundo regalo. De la caja de madera, saqué un segundo sobre, este de aspecto mucho más oficial. Lo deslicé sobre la mesa hacia Romina. Tu casa de ensueño, hermana. Tu fortaleza en Lomas de Angelópolis. El símbolo de tu éxito, dije, cada palabra deliberada. Siempre me la restregaste en la cara. Siempre hablaste de tu patrimonio. Ella abrió el sobre con manos aún más temblorosas. Dentro había un documento legal, lleno de sellos y firmas. Una copia del título de propiedad de su casa. Y en la línea que indicaba, propietario, no estaba su nombre, ni el de Javier. Estaba el nombre de la sociedad de mi tío Fermín. Junto a él, había otro documento, una orden de desalojo formal, dándoles 30 días para desocupar la propiedad. ¿Qué es esto?, susurró Romina, su voz apenas audible. Es la verdad, respondí. Esa casa nunca ha sido tuya. Has estado viviendo de la caridad del hombre que está sentado en esa esquina, el mismo hombre al que has ignorado y menospreciado durante años. Javier estaba en bancarrota, y el tío Fermín compró su deuda y la propiedad para salvarlo del ridículo. Has sido una reina en un castillo prestado. El golpe fue devastador. La infidelidad era una herida al corazón, pero esto era un ataque a su identidad, a su estatus, a la mismísima fundación de su superioridad. Se tambaleó, apoyándose en el respaldo de una silla para no caer. No, no puede ser, murmuró,
mirando a Javier con desesperación. Javier, dile que está mintiendo. Pero Javier no podía. Estaba atrapado. Miró al tío Fermín, quien le devolvió la mirada con una expresión impasible. Fue entonces cuando mi madre explotó. Se levantó, su rostro rojo de furia, y me señaló con un dedo acusador. Tú, gritó. Tú y tu tío. Monstruos. ¿Cómo se atreven a hacerle esto a su propia familia? ¿A tu hermana? Ella es tu sangre. Eso es lo único que importa. La sangre. Ah, la sangre. La palabra mágica. El estandarte bajo el cual habían justificado toda su crueldad. La palabra que pensaban que era su escudo inexpugnable. Miré al tío Fermín. Él asintió lentamente. Había llegado el momento del golpe final. El que no vendría de mí, sino del guardián de los secretos más profundos de la familia. El que haría que la palabra, sangre, se convirtiera en cenizas en la boca de mi madre. Tienes razón, Hortensia, dijo el tío Fermín, su voz llenando el silencio tenso que siguió al arrebato de mi madre. Se levantó de su sillón, no con la agilidad de un hombre joven, sino con la autoridad inquebrantable de alguien que está a punto de decir una verdad por mucho tiempo contenida. Tienes toda la razón. Hablemos de sangre. Mi madre lo miró, desconcertada por su aparente acuerdo. Romina, todavía apoyada en la silla, levantó la cabeza, una chispa de esperanza en sus ojos, pensando quizás que su tío finalmente entraría en razón y la defendería. Siempre ha sido tu tema favorito, ¿no es así, hermana?, continuó Fermín, caminando lentamente hacia el centro de la habitación. El linaje, la herencia, la pureza de la familia. Has construido todo tu mundo sobre esa idea. Has juzgado, has condenado y has excluido a la gente basándote en ella. Has hecho sentir a tu propia hija, dijo, señalándome con un gesto de la cabeza, como si fuera menos, porque su amor por Elisa no venía en un tubo de ensayo con el apellido correcto. Y has permitido que tu hija favorita, su mirada se posó en Romina, atormentara a una niña inocente por la misma razón. Porque es la verdad, replicó mi madre. La familia es sangre. Bien, dijo Fermín. Sacó el último documento de la caja de cedro. No era un sobre. Era un papel amarillento y frágil, protegido por una funda de plástico. Lo sostuvo en alto. Entonces, hablemos de la sangre de Romina. Un escalofrío recorrió la habitación. Romina se enderezó, su rostro una máscara de confusión. Mi sangre está perfectamente bien, gracias, dijo con un temblor en la voz. Soy la hija de mi padre. Fermín sonrió, pero era una sonrisa sin alegría, llena de una tristeza infinita. No, sobrina. No lo eres. Dejó el documento sobre la mesa. Era una copia de un acta de nacimiento. El acta de nacimiento de Romina. La fecha era correcta, el nombre de la madre, Hortensia, era correcto. Pero en el espacio para el nombre del padre, no estaba el nombre del hombre que todos conocíamos como mi padre. La línea estaba ocupada por una sola palabra, escrita con una caligrafía elegante y anticuada, desconocido. Junto al acta, colocó una carta. La letra era la de mi abuela. Mamá me dejó esta carta antes de morir, explicó Fermín, su voz ahora más suave, dirigida a mí tanto como a los demás. Me hizo prometer que protegería a la familia. Y proteger a la familia, a veces, significa protegerla de sí misma. Miró a Hortensia, cuyos ojos estaban fijos en el acta de nacimiento como si la hipnotizaran. ¿Recuerdas la hacienda de los Beltrán, Hortensia?, preguntó mi tío. ¿Recuerdas al joven Ricardo Beltrán? ¿Y el verano que pasaste allí para recuperarte de una enfermedad? El rostro de mi madre se descompuso. Fue como ver una presa agrietarse en cámara lenta. El color, la ira, la arrogancia, todo se desvaneció, reemplazado por un pánico puro y primordial. Tú no sabes nada, susurró. Lo sé todo, respondió Fermín. Sé que te enamoraste. Sé que quedaste embarazada. Y sé que los Beltrán, con su dinero y su estatus, nunca te hubieran aceptado. Así que nuestros padres, para evitar la vergüenza, te escondieron. Y cuando la niña nació, nuestro buen cuñado, dijo, su voz llenándose de respeto por mi difunto padre,
un hombre cuyo corazón era 1000 veces más grande que el de todos nosotros juntos, aceptó casarse contigo y criar a esa niña como si fuera suya. Le dio su nombre, su amor, su protección. La salvó a ella, y te salvó a ti, Hortensia. El silencio que siguió fue absoluto, profundo, como el fondo del océano. Romina miraba del acta de nacimiento al rostro descompuesto de su madre, su mente luchando por procesar la información. No, no es verdad, dijo en un hilo de voz. Mamá, dile que no es verdad. Pero Hortensia no podía. Estaba atrapada en la verdad que había escondido durante más de 40 años. Fermín se acercó a ella. La ironía es cruel, ¿no crees, hermana?, dijo, su voz sin rastro de triunfo, solo de un profundo cansancio. La persona a la que has coronado como el estandarte de la pureza de sangre, la prueba viviente de tu éxito como matriarca, es en realidad el monumento a tu propio secreto, a tu propia sangre, extraña. Has pasado toda una vida castigando a Alondra por su supuesta falta, cuando la mentira original, la fundamental, siempre fue tuya. La palabra, sangre, quedó suspendida en el aire, despojada de todo su poder. Se había convertido en un veneno que ahora se volvía contra quienes lo habían esgrimido como un arma. La familia perfecta, la dinastía de sangre pura, nunca había existido. Todo había sido una farsa. Y la arquitecta de esa farsa estaba a punto de ver cómo su creación se derrumbaba sobre su cabeza. El derrumbe no fue rápido. Fue una implosión lenta y agónica. Hortensia se quedó sentada, muda, su rostro una máscara de cera vacía. Parecía que había envejecido 20 años en 20 minutos. La verdad no solo la había expuesto, la había vaciado. Romina, en cambio, pasó del shock a una furia volcánica. Pero su ira no se dirigió hacia nosotros. Se giró hacia su madre, sus ojos ardiendo con la traición de toda una vida. Es cierto, siseó, cada palabra goteando veneno. ¿Toda mi vida ha sido una mentira? Hortensia no respondió. Simplemente miraba al vacío. Contéstame, gritó Romina, golpeando la mesa con el puño. Tú, con tus lecciones sobre decencia y linaje. Tú, que me hiciste creer que yo era mejor que ella, me señaló con un dedo tembloroso. Todo para cubrir tu propia suciedad. La palabra, suciedad, pareció sacar a Hortensia de su trance. ¿Cómo te atreves?, susurró, su voz rota. Todo lo que hice, fue por ti. Para darte un nombre, una familia, una vida. Me diste una mentira, replicó Romina. Construiste mi vida sobre una mentira. ¿Quién es mi padre? Ese hombre. Ricardo Beltrán, ¿lo sabe? ¿Sabe que existo? El caos se apoderó de la habitación. Madre e hija, la alianza inquebrantable, se desgarraban mutuamente, arrojándose décadas de resentimiento y secretos. Javier, el esposo infiel, vio su oportunidad. En medio de los gritos, se deslizó silenciosamente hacia la puerta y desapareció en la noche. Había escapado del edificio que se derrumbaba, dejando a su esposa sepultada bajo los escombros. Yo observé la escena, y no sentí satisfacción. No sentí alegría. Solo un vacío inmenso y una profunda tristeza. La victoria tenía un sabor amargo, como las cenizas. Había querido justicia, pero lo que obtuve fue destrucción. Tomé la mano de mi tío. Vámonos, le dije en voz baja. Ya hemos terminado aquí. Él asintió. Recogimos la caja de cedro, ahora vacía. Mientras caminábamos hacia la puerta, pasé junto a la pared donde colgaba el gran retrato familiar. El óleo ostentoso ahora parecía una broma macabra. Una pintura de gente que nunca había existido realmente. Cuando salimos al aire frío de la noche, Darío ya nos esperaba en el auto. Elisa estaba dormida en el asiento trasero, envuelta en una manta, su rostro sereno e inocente. A salvo. Mientras nos alejábamos, la casa de mi madre, con sus luces navideñas parpadeando, parecía una tumba. Una tumba para una familia que había muerto mucho antes de esa noche, pero que solo ahora estaba siendo enterrada. Los días que siguieron a esa Nochebuena fueron extrañamente silenciosos. El teléfono sonó, por supuesto. Docenas de llamadas perdidas de números desconocidos, que supuse eran Romina o mi madre usando otros teléfonos después de que bloqueara los suyos. Llegaron mensajes de texto, una mezcla incoherente de súplicas, insultos y acusaciones. No los leí.
Los borré sin abrirlos. Mi prioridad ya no era la guerra, era la paz. Y mi paz tenía un nombre, Elisa. Sabía que, aunque la habíamos protegido del clímax de la confrontación, ella había absorbido la tensión, la ira y las palabras feas. Había visto a su madre y a su tía gritar. Había sentido el miedo en la habitación. No podía pretender que no había pasado nada. Una semana después, la llevé a mi oficina un sábado por la mañana. No había nadie más. En mi mesa de dibujo, extendí un gran pliego de papel en blanco. Vamos a diseñar algo juntas, le dije. ¿Una casa, mami?, preguntó, sus ojos iluminándose. Algo más importante, respondí. Vamos a diseñar nuestra familia. Le di un lápiz. En el centro del papel, dibujé 3 figuras de palitos, ella, Darío y yo, tomados de la mano. Este es nuestro centro, le expliqué. La base. Es fuerte y está llena de amor. Luego, hablamos. Le expliqué, en un lenguaje que una niña de 8 años pudiera entender, que a veces las personas, incluso las de la familia, se sienten heridas o asustadas, y dicen cosas que no están bien. Le dije que las palabras que había escuchado no tenían nada que ver con ella, que ella era una hija maravillosa, inteligente y amable, y que éramos las personas más afortunadas del mundo por tenerla. A veces, le dije, dibujando un círculo protector alrededor de nuestras 3 figuras, tenemos que construir muros. No para dejar a la gente fuera, sino para proteger lo que hay dentro. Para mantener nuestro hogar a salvo y feliz. Y entonces, tomé una decisión. Llamé a una terapeuta infantil, una especialista recomendada por el pediatra de Elisa. Concerté una cita. No porque Elisa estuviera rota, sino porque yo estaba decidida a darle todas las herramientas que necesitara para procesar lo que había sucedido y para construir una base emocional sólida. Quería que supiera que sus sentimientos eran válidos y que hablar de ellos estaba bien. Fue la primera piedra que coloqué en la reconstrucción. No de la vieja familia, sino de la nuestra. Fue un acto consciente de cuidado, una inversión en el futuro de mi hija, mi forma de demostrarle, una vez más, que ella era y siempre sería mi prioridad absoluta. Han pasado 6 meses. La primavera ha llegado a Michoacán, y los campos de aguacates del rancho de mi tío Fermín están llenos de vida. Estamos aquí, los 4, pasando el fin de semana. Darío está enseñando a Elisa a volar una cometa. El cielo es de un azul intenso, y la risa de mi hija es el único sonido que importa. Mi tío y yo los observamos desde el porche. Recibí una llamada de un abogado la semana pasada, me dice mi tío, sin apartar la vista de Elisa. Romina quiere impugnar el testamento de tu padre. Dice que tú me manipulaste. Siento una punzada de cansancio, pero ya no de dolor. No llegará a ninguna parte, respondo. Lo sé, dice él. También sé que Javier y ella se divorciaron. Él se fue con la otra mujer. Romina está viviendo en un pequeño apartamento alquilado, tratando de encontrar un trabajo por primera vez en 20 años. Hace una pausa. ¿Y tu madre no ha salido de su casa? La vecina me dijo que apenas come. Asiento. He oído rumores similares. No siento lástima, pero tampoco alegría. Es como leer sobre un desastre natural en un país lejano. Afecta, pero ya no es mi clima. Mi tío se vuelve hacia mí. Quiero que sepas algo, Alondra. He modificado mi testamento. Todo esto, dice, abarcando los campos con un gesto, será para Elisa. Para su educación, para su futuro. Para que nunca nadie pueda volver a hacerla sentir que vale menos. Las lágrimas pican en mis ojos. Gracias, tío. Él niega con la cabeza. No me agradezcas a mí. Agradécete a ti misma. Construiste tu propia familia, tu carrera, y al final, tu propia justicia. Siempre fuiste más fuerte de lo que creías. Miro a mi hija, corriendo libre y feliz bajo el sol. Y entiendo. La felicidad no es la ausencia de problemas, es la capacidad de construir un refugio seguro en medio de ellos. Y mi familia, esta pequeña y perfecta estructura de 3, es el mejor diseño de mi vida. Destruí la familia en la que nací para proteger a la familia que elegí. Esa es la verdad desnuda. Por las noches, cuando veo a Elisa dormir tranquila en su cama, sé que tomé la decisión correcta.
No me arrepiento. Pero a veces, en el silencio, surge una pregunta. Una pregunta por la mujer que fui, la que anhelaba la aprobación de su madre, la que soñaba con una familia unida de un libro de cuentos. Me pregunto si había otro camino, una forma menos destructiva. Si la verdad es siempre la única herramienta para alcanzar la libertad, incluso si esa verdad arrasa con todo a su paso. Hice lo correcto, ¿verdad? Gracias por escuchar mi historia. Si te ha gustado, por favor suscríbete al canal para no perderte ninguna de nuestras historias diarias y déjame saber en los comentarios qué habrías hecho tú en mi lugar.